Súper, ahí sí. Buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto tenerlos acá en este nuevo conversatorio, el segundo ya de este año del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Regional Valparaíso. En nombre del departamento, como su presidenta actual, damos la bienvenida a don Camilo Cid Pedraza, ¿cierto? Que nos va a acompañar hoy día en este nuevo conversatorio de Ley Corta y ISAPRES. Ya hicimos uno el año pasado, pero tenemos que ir cerrando el ciclo en la medida que van avanzando las políticas públicas. Estamos muy contentos de contar con su presencia porque sabemos que su agenda es bien apretada, ¿cierto? Así que siempre agradecemos esa disposición y a todos ustedes por conectarse un día viernes con este tema que es tan de interés para los ciudadanos, para la comunidad en general médica, ¿cierto? Y a todos los que trabajamos en el sector público o en el sector privado de salud, porque independiente de que sea un tema de ISAPRE, ¿cierto? Siempre va a repercutir en el sistema de salud en general. Así que creemos que es de importancia y por eso lo incluimos en los conversatorios. Los invitamos también a los próximos conversatorios que vamos a hacer durante el año y que siempre estamos difundiendo a través de nuestras redes sociales. A quienes quieran ser parte también de este Departamento de Salud Pública Regional Valparaíso, a contactarnos porque siempre estamos tratando de difundir y trabajar en pro de la salud pública y en los temas de interés a nivel nacional y regional. Y más que nada agradecer también al doctor Mario Parada, que hoy día va a moderar este conversatorio, así que muchas gracias también Mario y te dejo la palabra. Muchas gracias, Lorna. Muy buenas tardes a todos y todas. Eh, sí, me va a corresponder una función muy entretenida que es comentar y moderar este conversatorio. Aquí tenemos el privilegio de contar con la presencia de Camilo Cid Pedraza, que es el actual director del FONASA, que tiene una tarea muy importante ahora, ¿no es cierto? Siempre ha sido importante la tarea del director nacional, pero ahora muy importante porque tiene que implementar la ley corta, que se llama ley de corta de ISAPRES, pero que tiene un componente en el seguro público, que tiene un componente en FONASA, y por eso que es interesante, importante esta conversación. Bueno, les cuento, Camilo Cid es economista, es doctor en economía y tiene una amplia trayectoria en el sector salud público, ocupando distintos cargos de responsabilidad durante su trayectoria, pero también tiene una muy importante trayectoria en el sector académico, ¿no? Y lo cual hace que sea su perfil profesional muy interesante y muy pertinente para las funciones que desarrolla. Y ha desarrollado funciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo cual le ha permitido tener una visión más amplia, más abierta a todas las miradas que respecto de seguridad social en salud existen. Eh, la dinámica que tenemos pensada es que le vamos a dar la palabra a Camilo para que él haga la presentación en unos 30 o algo más de minutos y luego haremos un espacio de conversación, ¿no? Ojalá puedan poner sus preguntas en el chat, quienes las tengan, y si no, después a viva voz cuando llegue el momento de la conversación. Antes de darle la palabra a Camilo, a mí me gustaría dar un contexto que es importante porque la coyuntura, la crisis ISAPRE, ¿no es cierto?, que se come la conversación pública y la agenda de gobierno durante más de un año, ¿no es cierto?, Eh, implica también un evento, aquí se da un puntapié de inicio a otra etapa. Y quizás lo más importante es justamente que después podamos conversar que cuál es la etapa que se abre, ¿no? Eh, esta etapa es una novedad, es una etapa que se dio dado una coyuntura, pero que tiene un proceso legal de fondo y, y que ciertamente esta etapa va a definir de alguna manera lo que se plantea como posible reforma de futuro de todo el sistema sanitario y por ende de lo que entendemos en seguridad social en salud. Justo a 100 años
de haber iniciado en nuestro país esa política pública. Bueno, sin más, Camilo, te doy la palabra para que tú hagas tu exposición. Bueno, muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Gracias también al Colmed Regional eh, que nos acoge, a la Universidad del Paraíso también, que patrocina, ¿cierto? Y voy a subir la presentación. Primera cosa, ¿cierto? A ver si la tengo. Mira. Recién la habíamos probado, pero con astucia la cerré. Entonces la tengo que volver a abrir. Un segundo. A mí me gusta cuando suceden estas cosas, porque como me suceden a menudo, no me siento tan solo en este mundo Ahí está, de la ¿viste? cibernética. Ahí estamos. Ahí está, ahí se está viendo. Sí, Ah, muy bien. perfecto. Bueno, lo que me han solicitado, ¿cierto?, es que hable sobre la ejecución de la ley corta en la parte de FONASA, ¿no? Tal como señalaba Mario, efectivamente esta ley corta que distrajo durante largo tiempo y muy intenso digamos, a la ministra, al superintendente de salud y a mí mismo, ¿cierto? Durante prácticamente un año, tiene dos partes, ¿no? Una parte que tiende a abordar el tema de los fallos de la Corte Suprema para el cumplimiento de esos fallos por parte de la ISAPRE, y tiene una segunda parte que refiere al FONASA, que ha sido menos conocida y que, digamos, es la parte, digámoslo así, menos sexy del asunto, ¿no? Pero que para nosotros es muy importante y que creemos que tiene importantes proyecciones. Entonces yo voy a presentar esa parte en estos cuatro temas, ¿ah? Vamos a hablar primero, ahí pusimos FONASA, caracterización de la población, pero más que nada es la caracterización de la situación que nos lleva a tomar la decisión de formular esta política pública que no la teníamos pensada, ¿ah? Que fue una forma de reaccionar ante ante lo que estaba ocurriendo, porque hay que decirlo, esta parte de la ley, ¿cierto? Esta formulación responde a la coyuntura que se estaba viviendo en el sistema privado de ISAPRE. No hubiéramos formulado esto si no hubiese sido porque no estaba ocurriendo esta crisis, si no hubiera estado ocurriendo esta crisis en el sistema de ISAPRE. Entonces, están íntimamente relacionadas las dos cosas. Incluso uno podría decir que son una caras de una misma moneda, digamos, ¿no? Vamos a ver por qué sostengo eso. El segundo punto es ya la explicación propiamente tal de los objetivos de la política pública que está plasmada en esta ley. Y también la tercera parte, ya explicando en detalle en qué consiste, las partes que tiene, y luego una reflexión de más largo plazo y también en vista de un compromiso que hay en la propia ley, en el articulado transitorio que establece que en octubre tienen que presentarse otras leyes que cambien el sistema de salud, ¿no? Entonces empecemos. ¿Mm? Lo primero es que efectivamente lo que empezó a ocurrir, o viene ocurriendo hace muchos años, digamos, ¿cierto?, es el aumento de la población beneficiaria del fondo. Sin embargo, esta se acentuó de manera importante hacia fines del año 2022. Justamente en noviembre es el fallo de de la Corte Suprema que establece la no aplicación de la tabla de factores por parte de la ISAPRE, que había determinado la Superintendencia de Salud en el año 2020, y por lo tanto obliga a que las ISAPRE se ajusten a a esa tabla de factores y devuelvan los cobros en exceso. Ese fallo fue un hito que empezó a generar un aceleramiento en la migración de las personas de ISAPRE a FONASA. En resumen, ustedes pueden ver ahí que en 2 años, desde enero del 2022 hasta la fecha, FONASA ha recibido cerca de 1.100.000 personas nuevas, ¿no? De las cuales
cerca de un 60% son personas que vienen directamente de una ISAPRE. En el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, recibimos 616.000 personas de ese total, y de eso eran aproximadamente 380, 390.000 personas que venían de ISAPRE. Entonces se aprecia un fenómeno, que es que se empieza a ver un flujo importante de migratorio desde ISAPRE a FONASA, pero también las personas que ingresan al mercado del trabajo por primera vez, o las que reingresan cuando se vuelven a afiliar a la Seguridad Social de Salud, también empiezan a escoger mayormente a FONASA respecto de ISAPRE, ¿no? Aquí las cifras son claras. Actualmente, en abril del 2024, 16.312.900 personas pertenecen a FONASA. Eso hace el 82% de la población total del país. De la población asegurable, o sea, aquellos que pueden elegir entre FONASA y ISAPRE, es el 86%. Eh, eh, FONASA mantiene la intensidad, ¿cierto?, poblacional que le es habitual. La mayoría, la gran parte de las mujeres están en FONASA, el 85% de las mujeres está en FONASA, el 94% de las personas mayores del país está en FONASA, el 95% de las personas migrantes, no los migrantes de ISAPRE a FONASA, sino que las personas migrantes extranjeros a Chile también están en FONASA, ¿no? Entonces, esto hace un cambio cualitativo. Además, generaba un periodo de incertidumbre importante respecto de lo que estaba pasando en el sistema privado, obligado también a tener una preparación en cualquier caso a distintos escenarios, y por lo tanto nosotros pensamos que deberíamos tener una posibilidad abierta de cómo recibir a la migración, de manera que no tuviera alteraciones importantes en sus coberturas, tanto de acceso a prestaciones como coberturas financieras. Y en esto último fue lo que nos centramos, en las coberturas financieras, ¿no? Pero déjenme seguir un poquito con la gente migrante. Hicimos muchos estudios, analizamos la situación y fuimos viendo cosas como esta. Por ejemplo, que si uno analizaba las cohortes de migrantes desde ISAPRE a FONASA, veíamos que eran personas que tenían mayor renta, ¿ah?, que las personas que ya estaban en ISAPRE, de un monto importante, ¿no? Casi 60% de renta mayor en promedio, las personas que venían a FONASA respecto de las que ya estaban. A pesar de eso, de las personas que estaban en ISAPRE, ellos estaban en el grupo inferior de renta, ¿ah? Eh, por otro lado, se trata de personas jóvenes, ¿cierto?, iniciando algunos vida laboral, y no la migración habitual o más conocida o históricamente clásica de FONASA, que eran, es cierto, adultos mayores, mujeres, ¿cierto?, familias numerosas, sino que más bien ahora relativamente más hombres, más jóvenes y de rentas más altas, ¿no? Acá en el gráfico que muestro la cotización de los migrantes en la parte verde, la línea verde, ¿no? Y se ve cómo incluso va aumentando la brecha respecto de la cotización existente en FONASA, ¿no? Esto es bien llamativo. Por un lado, se trata de la cotización, que es una proxy, en este caso, como quiero mostrar, del ingreso, ¿no? Pero es bien llamativo que a pesar del ingreso al promedio, ¿cierto?, a FONASA de los nuevos cotizantes con rentas mayores, se va generando aún una brecha de aumento entre los cotizantes de FONASA y de las ISAPRE que vienen entrando al FONASA, ¿no? Por otra parte, en estas mismas cohortes, lo que nosotros podíamos ver es que las personas usaban la AML preferentemente, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico del lado izquierdo se ve cómo utilizan más la MLE que las personas que ya estaban en FONASA. Sin embargo, esto tiende a estabilizarse al final del periodo, si ustedes se fijan. Empieza con una brecha y va estabilizándose en el sentido que va convergiendo a al comportamiento de los que ya estaban en FONASA. Por una parte, por el comportamiento que se mezcla con los que ya estaban, pero también por una baja de la utilización de las propias personas que estaban migrando. Al lado derecho, algo parecido respecto del subsidio de incapacidad laboral.
parte alto. Esto está mostrado no por el uso, sino que más bien por la renta. El subsidio tiene, ¿cierto?, su precio en el ingreso de las personas y por lo tanto paga licencias más caras cuando esas personas tienen mayor ingreso, pero también tiende a converger ahora por la cantidad que se va ajustando finalmente en el monto total a la evolución del conjunto de los beneficiarios cotizantes del fondo, ¿no? Entonces, en estos análisis nosotros veíamos varias cosas. Una que, lo que ya he señalado, ¿no?, que se trata de personas relativamente más hombres, concentrados en edad jóvenes, de edad de trabajar, con rentas superiores en promedio en un 54%, que implica una recaudación mayor de cotizaciones además, ¿no? Y que dado el comportamiento convergente hacia las personas que están en FONASA, lo que se va produciendo es una aportación neta de los beneficiarios que vienen a FONASA respecto a ISAPRE. No sé si eso se entiende. Lo que se va produciendo es que las personas son aportantes netos en el sentido que aportan mayores cotizaciones que las que gastan cuando llegan a FONASA. Por lo tanto, esto tiene un efecto en solidaridad, porque siendo un fondo solidario, esos recursos quedan disponibles para el conjunto de los beneficiarios del fondo y no solamente para aquellas personas que los aportan, ¿no? Por otro lado, vemos un bajo uso de la MAI, ¿no?, por su costumbre, digamos, en el uso de los prestadores. Ellos en general usan prestadores privados. Encontramos, por ejemplo, que el 5,1% de esos migrantes se inscribía en algún consultorio, en algún CEFAM de atención primaria solamente, y muy pocos egresos hospitalarios respecto de esas personas, y un uso mayoritario de la MLE, incluso tratando de replicar el uso en las clínicas privadas donde habían estado participando. O sea, si estaban en una ISAPRE atendiéndose en la clínica Dávila, pasan al FONASA tratando de seguir atendiendo en esa misma clínica. La tendencia es que entonces las brechas de ingresos y gastos se aumenten en realidad, y que estas personas beneficiarias, estos cotizantes, aumenten su aporte respecto de lo que gastan, ¿no? Esto es una foto de un momento determinado de la migración, desde 2022 hasta parte del 2023, es la migración que se produjo como efecto de la crisis que estoy mencionando, ¿no? Yo no estoy haciendo juicios ahora de los modelos de atención, de lo malo o bueno que será que se atiendan en la MLE y no pasen a un sistema más organizado en términos de administración sanitaria. No estoy haciendo juicios sobre eso, simplemente estoy dándoles a conocer lo que nosotros veíamos cuando se estaba produciendo esta crisis, y entonces cómo entonces pensamos en la respuesta, ¿no? Estos son los elementos fundamentales que nos hacían entonces pensar en una respuesta posible. A esto hay que sumarle entonces que estas personas, ¿cierto?, con estas cotizaciones, eran ya estando en una ISAPRE, cotizaban no el 7% de su renta, que es la cotización obligatoria, sino que por el uso, ¿cierto?, de la cotización complementaria que las personas pueden hacer en una ISAPRE, dado que las ISAPRE históricamente tratan de igualar sus precios, ¿cierto?, de prima a los costos en riesgo que pueden apreciar, ¿cierto? O sea, el 7% actúa como una anécdota, en el sentido que es como un piso, y la ISAPRE le va a cobrar históricamente, ¿cierto?, más dependiendo de qué edad tiene y de lo que pueda predecir en cuanto a sus costos esperados. Por lo tanto, las personas, y este es un hecho de la causa, gastan en promedio un 11% de su renta respecto en el mundo ISAPRE. Lo mismo pasaba con estas personas que migraban, ¿no? Entonces había un diferencial, 4 puntos porcentuales, del 7 al 11, que es para el diseño de esta política una disponibilidad de pago eventual que las personas podían tener y que nos permitía entonces pensar en alguna solución. Dicho eso, debo decir que antes de pasar ya al contenido propiamente tal de la ley, que efectivamente para nosotros, primero, no teníamos nuevos recursos, pero aunque los hubiéramos tenido, no los hubiéramos invertido en personas que tienen más ingresos dentro del fondo. En todo caso, tendríamos que haberlos repartido en términos progresivos y seguramente favoreciendo al sector público y a los grupos que se atienden en el sector público, como el grupo A, ¿cierto?, que no tiene ingresos, o el B y el C y así, ¿no?
pero no especialmente en el grupo D, donde la mayoría de estas personas se concentran, ¿no? Y efectivamente no hicimos eso, ¿eh? Nosotros no aportamos dinero del fondo para sostener esta política. Lo que hicimos fue ofrecer una posibilidad en base a la concentración, digamos usted, de personas que tienen FONASA y lograr ciertas condiciones respecto de un aseguramiento privado eventual que las propias personas con su disponibilidad de pago van a financiar y no el fondo, ¿no? En ese sentido, el principio de equidad en el financiamiento ha estado presente en todo el diseño, de manera que no hay ninguna diferencia entre el financiamiento de las personas que están en esta modalidad que se va a crear respecto de las personas que no lo están y que usan la MLE sin esta nueva modalidad o que usan la MAI en el sector público sin esta modalidad. El FONASA sigue financiando a las personas desde el fondo, cotizaciones y aporte fiscal, de la misma manera que lo viene haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, vamos a los fundamentos y objetivos de la ley. Aquí está publicada en el Diario Oficial el día 24 de mayo de 2024. Los fundamentos. Primero, bueno, como decía antes, la ley otorga un marco de jurisprudencia para ¿cierto?, dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema respecto de las ISAPRES, a lo cual no me voy a referir en esta oportunidad. La verdad que tampoco FONASA tuvo una participación en estos diseños, digamos, de esa parte, sino que más bien nosotros nos concentramos en esta otra, en la modalidad de cobertura complementaria. Efectivamente, la ley genera una nueva alternativa para las personas beneficiarias del sistema de salud en FONASA a través de la creación de esta nueva modalidad de cobertura complementaria. La creación de la modalidad de cobertura complementaria, la MSC, lo que busca fundamentalmente es fortalecer la protección financiera de las personas, como ya estaba explicando. Esta modalidad sigue los preceptos de la modalidad de libre elección, entonces, ¿no? Y se basa, ¿cierto?, en que los cotizantes puedan tener esa posibilidad. Por lo tanto, es posible inscribirse en la modalidad de cobertura complementaria, que es voluntaria, cuando las personas pertenecen a los grupos B, C y D de FONASA, que son los grupos de cotizantes. Se puede acceder a esta cobertura financiera y esta cobertura en base a una póliza, a un producto, a un concepto que luego voy a explicar, que fabrica el propio FONASA y que ofrece en licitación. Las compañías de seguro están obligadas a otorgarlas con esas características, intermediadas entonces por esta licitación, este contrato que FONASA realizaría, y las personas pueden acceder a ello pagando una prima directo a esas compañías, sin la intermediación, en ese caso, financiera del FONASA, sino que directamente ellos pagan esa prima, pero que esa prima ha sido determinada por la licitación y las condiciones de la póliza también, ¿no? Aquí me quiero detener un poco porque para los más especialistas en sistemas de salud, quiero hacer una aclaración bien importante, que es que se trata de un seguro de segundo piso, un seguro complementario que no tiene nada que ver con el seguro primario de seguridad social público o social, ¿no? Es un seguro financiero que además en términos de la relación entre el asegurador y el prestador no tiene ninguna. Es el Fondo Nacional de Salud el que se relaciona con los prestadores tal como lo hace ahora, ¿cierto? En este caso con las redes privadas, y que intermedia entonces, y solo el seguro tiene que pagar una parte de la factura. Esa es la cosa, pagar una parte de la factura que de otra manera se pagaría de bolsillo. Pero no tiene una relación directa con los prestadores, relación que está reservada para el fondo, para el FONASA. Dicho eso, sigo. La ley tiene varios artículos. Esta es la visión resumida de las partes del articulado. Solamente para hacernos una idea ya del marco jurídico nuevo, que es bastante importante. En términos por lo menos del marco jurídico, esta es la mayor intervención que ha habido en la ley de FONASA desde el principio de los 80, o sea, desde que cambió Sermena y se fundó FONASA, ¿eh? Por las intervenciones que tiene, la cantidad de intervenciones que tiene en el DFL1, que es la actual ley de salud, donde está FONASA. Por ejemplo, ¿cierto? En el artículo 50 se establece
que FONASA tiene que velar por la correcta implementación del funcionamiento de la MSC. Este es un artículo que está colocado en las funciones de FONASA, donde la letra A, por ejemplo, es que FONASA es el organismo que recauda, gestiona y distribuye los recursos de salud, ¿ah? Que es la principal función, ¿no? Son varias letras de funciones, no recuerdo bien cuál es esta, creo que es la G, no estoy seguro, pero donde se establece ahora, así como FONASA vela por el correcto funcionamiento de la modalidad de atención institucional, de la modalidad de libre elección, ahora por la modalidad de cobertura complementaria. En el artículo 142, por ejemplo, se establece que las personas afiliadas al FONASA pueden elegir estar o no en esta MSC en función de por supuesto, de su disponibilidad a pagar una prima, ¿no? En el artículo 144 se establecen requisitos, ¿ah? Para que los afiliados al FONASA puedan inscribirse en una MSC, que sean cotizantes, ¿cierto? Y algunas cuestiones de continuidad de las cotizaciones, que son algunas cuestiones típicas de este tipo de mecanismos, ¿cierto? Que son usuales, digamos, ¿no? Y que se establecen en este articulado. En el artículo 144 ter se define que la modalidad de cobertura complementaria es constituida por varias cuestiones, como por ejemplo la póliza, la prima, los beneficios, el arancel, etc. Después está el 144 cuarter, que establece que existirá una parte catastrófica en la misma póliza o producto, ¿sí? Después se establece más tarde que esa parte catastrófica empezará a operar al tercer año. Puedo detenerme a explicar eso. Después en el artículo 144 quinques se establece que por principio, ¿cierto? Para FONASA, para que no haya discriminación. Estas son cuestiones que para nosotros son intransables, digamos, es que la necesidad de la prima plana o la prima comunitaria. O sea, que la prima sea igual para todos. Y que en la licitación se determine, ¿cierto?, la forma más barata de esa prima, pero que sea igual para todos, de manera que no haya ninguna posibilidad de discriminación por sexo, ni por edad, ni por estado de salud. Incluso es obligatorio para estos aseguradores aceptar preexistencias, ¿no? En el artículo 144 sexis se establece la licitación pública que tiene que realizarse para poder tener ofertas en base a este producto que nosotros estamos planteando. En el 144 septis hay también tiene que ver con los contratos, cómo se van a prorrogar, ¿cierto? Y también con la posibilidad de contratación directa a partir de las fallas continuadas de algún tipo de licitación. En todo caso, en la ley quedó que la contratación directa en la primera vuelta no era posible, y entonces, que nosotros lo habíamos planteado en base a la normativa existente, justamente para llegar de manera más oportuna a la crisis que se viene produciendo, pero esto no fue aceptado, digamos, por los parlamentarios, fue cambiado, y entonces estamos obligados a hacer licitaciones públicas. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, el tema es que vamos a llegar un poco más tarde, esperamos que esto esté en funciones el primer semestre del próximo año, y no como hubiéramos esperado que estuviera en octubre, noviembre de este. También en los otros artículos está el tema de la póliza y su, digamos, cuando dice supletoria, su vida dentro de lo que es la modalidad de libre elección. O sea, las normas en todo lo que no es explícito aplica la modalidad de libre elección, ¿no? En realidad, en términos conceptuales, la MSC está dentro de la MLE, tiene todos sus atributos, tiene toda su estructura jurídica también contenida. Y en lo que no es específico de la MSC, se aplica la MLE. Hay algunos artículos que no tienen relación directa con este funcionamiento de la MSC, que son dos. Uno que tiene que ver con la facultad y el deber de FONASA de reclasificar a sus beneficiarios. Esto es una cuestión administrativa de mucha importancia que nosotros habíamos detectado, que es el tema de que FONASA no puede reclasificar a sus beneficiarios a menos que ellos mismos lo soliciten. Entonces tenemos un problema eh, de acumulación de beneficiarios en distintas
en los distintos grupos, por ejemplo, el grupo A, el grupo B, pero que han cambiado su situación y que nosotros no podemos reclasificarlo a menos que ellos lo soliciten. Esto se hacía relevante por el hecho de que va a haber una conexión, ¿cierto?, de la calidad del beneficiario en términos de grupo respecto del seguro. Entonces necesitábamos tener información y flexibilidad en todo momento, y esto era necesario y nos viene a solucionar un problema que era histórico, digamos, de administración de la propia cartera de beneficiarios, ¿no? Y lo otro que no tiene que ver directamente con la MSC, sino que es una respuesta directa a la posibilidad de una quiebra de una ISAPRE, es el articulado transitorio sexto, séptimo y octavo, que dan cuenta de tres situaciones en que FONASA se haría cargo de los beneficiarios de una ISAPRE en caso de quiebra, sin mayor o dando continuidad de tratamiento enseguida, y eso obliga a ciertas condiciones. Por ejemplo, en los casos en que hay sentencias judiciales que han beneficiado a los usuarios, ¿cierto? Por ejemplo, por el uso de un medicamento, una hospitalización domiciliaria, nosotros no vamos a cuestionar o vamos a demandar de nuevo cuando ellos ya le han ganado una ISAPRE el no uso de esta prescripción. Lo que estamos diciendo es que la ley obligaría a FONASA a entonces otorgar ese tratamiento. En segundo término, si la persona está en algún estadio del GES, del uso del GES en ISAPRE, también en el caso de quiebra y que esas personas pasen al FONASA, FONASA tendría que darle continuidad al tratamiento GES allí donde está, donde se encuentra, en la etapa que se encuentra, y después ¿cierto? Transitarlo al sistema público, donde se otorga el GES para la gente de FONASA, pero en el estadio, digo, y en el lugar, en el momento en que se encuentra en el proceso de atención. Y finalmente también las personas que se encuentren en coberturas catastróficas en el mundo de la ISAPRE, en caso de nuevo, insolvencia o quiebra de la ISAPRE, FONASA también sería responsable de estos tratamientos y al menos por un periodo, y después continuar allí donde están, negociar precios o trasladarlos a prestadores públicos, ¿no? Eso es la estructura de la ley, que ustedes podrán encontrar si es que la repasan o la leen. Eh, y para explicar el detalle, digamos, es estas próximas slides, ¿cierto? La ley establece entonces que existe una nueva modalidad, que las personas pueden inscribirse voluntariamente para tener acceso y protección financiera a aquellas prestaciones contenidas en el arancel de la MSC en una red de prestadores privados en convenio. Aquí es bien importante porque esta frase justamente lo que hace es encerrar los principales elementos que hoy día nosotros utilizamos como FONASA en los convenios de la modalidad de libre elección, ¿no? En la modalidad de libre elección tiene una protección financiera, la modalidad de libre elección tiene un arancel y tiene una red de prestadores en convenio. Es el mismo esquema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tiene la MSC un arancel propio, ¿no? Que eso es relevante, porque ese arancel entonces tiende a cubrir, ¿cierto?, cuestiones que hoy día tenemos dificultades en FONASA para cubrir en la MLE. Hay razones para eso, por supuesto, y es una de las que señalaba al comienzo, la equidad en el financiamiento. Nosotros no podríamos, FONASA no podría dedicar más recursos a la MLE por beneficiario que a la MAI, ¿no? Entonces, si nosotros operamos con precios públicos en la MAI, no podemos reconocer precios que no son públicos en la MLE, ¿cierto? Acá lo que hacemos es reconocer costos diferenciales, pero dejar el financiamiento diferencial que aparece con un arancel diferente al aseguramiento voluntario. De manera que podemos superar las limitaciones que tiene la MLE, por ejemplo, al nivel hospitalario. Por ponerles un ejemplo, que lo hemos visto en estos estudios de cohorte que mostraba. Cuando nosotros analizábamos y hacíamos el seguimiento de una persona de FONASA que demanda solo prestaciones en la modalidad de libre elección y no va a un CEFAM o a un hospital público, veíamos que estas personas pueden llegar a tener una cobertura en promedio del 38% de los costos que les facturan, con una diferencia importante entre lo ambulatorio y lo hospitalario, ¿no?
los hospitalarios bastante bajos, los ambulatorios más altos. Y entonces nosotros vimos cuál era la realidad de las personas cuando se estaban atendiendo en clínicas privadas y lo vimos que las personas que no estaban en FONASA y que se atendían en clínicas privadas podían llegar a una cobertura comparable, ¿cierto?, a cerca de un 65%. Entonces el diseño de cierta modalidad apuntó a que pudiéramos cubrir esa brecha de 38% de cobertura financiera, ¿cierto?, a un 65% o más de cobertura financiera. La diferencia con el 38%, nosotros pagamos con la subvención, el 38%, la subvención de FONASA. La diferencia es financiable entonces por el nuevo actor, que son estas compañías que serían licitadas, ¿no? Por otra parte, la inscripción, como decía, es voluntaria. Los beneficiarios son los cotizantes y sus cargas de los grupos B, C y D. Hay ciertas reglas similares a las que tenemos hoy día respecto de los trabajadores independientes, de manera que ellos también puedan entrar a la modalidad. Y hay algunas otras reglas que tienen que ver con lo usual de estos mecanismos, como por ejemplo que existan 12 meses de cotizaciones previas a la inscripción, que se pueda renunciar, que si bien las pólizas sean, cierto, en el primer año anuales y que fueran, cierto, extendibles de parte del oferente, para las personas que la demanda existan cláusulas de salida, ¿no? Por ejemplo, cesantía o pérdida del trabajo, variación permanente de la cotización legal, cambio de la cantidad de personas del grupo familiar, etcétera. Entonces, esos también que son reglas usuales quedaron expresas en la ley, ¿no? Eh, También reglas respecto del incumplimiento del pago de la prima, de cómo opera esta situación, ¿cierto? Los vacíos que se producen y también respecto de la salida y entrada de las personas al sistema, con ciertos márgenes de meses, digamos, que tienen que pasar para que las personas puedan volver a ingresar, como por ejemplo la última frase que sale ahí, si la persona sale de la modalidad, debe esperar 6 meses para volver a entrar. Son ciertas cláusulas usuales que se usan en este tipo de mecanismos. Luego está la prima, y como señalábamos antes, la prima es una prima comunitaria, plana, igual para todos, y las personas deben suscribir a sus cargas legales, y entonces es una prima per cápita, cada una de las personas paga. Ahora, hay algunas cláusulas, como por ejemplo que admite contratos colectivos. Esto porque nosotros vimos que la experiencia actual es que las empresas a veces subsidian a los trabajadores en seguros colectivos, ¿no? Y entonces esto también se le da la posibilidad de que sean las empresas en convenios con los trabajadores las que puedan pagar la prima o al menos subsidiarla en parte, si así lo acuerdan y como tal como existe hoy día en el mundo de las empresas, ¿no? También está la posibilidad de que las propias compañías en la licitación hagan ofertas de descuento por número de personas en la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, que si son 5 personas, cobren 4. Bueno, ahí ellos tendrán que ver cómo pueden. Son aspectos que son permitidos y que tienen que quedar en las bases de licitación en la competencia que estas compañías van a hacer cuando se presenten a esa licitación pública. No hay una disposición muy específica respecto de la adecuación de precios, sino que más bien se pensó que el precio al estar cierto, reajustado por la UEF, no está en términos reales todo el tiempo y entonces no había necesidad de especiales asignaciones o especiales procesos de adecuación de precios, ¿no? Básicamente en UEF, y a menos que hayan situaciones muy especiales, se puede, dentro del contrato, porque también la licitación tiene un periodo máximo de duración de 4 años, entonces no habría espacio para, sino respetar el precio licitado.
El arancel. El arancel es muy relevante porque refleja dos cuestiones fundamentales, ¿no? Que es la fijación de un nivel de precio, la fijación del copago, del copago, sí, y de la participación del seguro complementario, a la vez que determina la cantidad de beneficios o el listado de cosas que van a entrar, ¿no? Entonces aquí es muy claro, ¿no? Esto primero es un arancel completo, ¿no? O sea, toda la actividad hospitalaria y ambulatoria que hoy día está incorporada en la modalidad de libre elección, se incorpora como conjunto de servicios posibles de usar en este mecanismo, ¿no? Pero además se incorporan algunos códigos o prestaciones que no están en la MLE y que se han revisado y que se ha verificado su pertinencia sanitaria y que pueden ser incluidos también en este grupo, en este arancel, ¿no? Además, el arancel tiene como digo, unos valores a nivel ambulatorio y unos precios determinados o unos valores determinados por el mecanismo de grupos relacionados por el diagnóstico, GRD, para la atención hospitalaria. O sea, ahí también hay innovación, porque lo que está pensado, ¿cierto?, es que, como les decía antes, la relación con el prestador la va a sostener el Fondo Nacional de Salud, y entonces nosotros queremos aplicar los modelos que tenemos que nos permiten contener costos, como los grupos relacionados por el diagnóstico, y exigir a la vez soluciones de problemas de salud completos, integrales, de manera que podamos usar eso en las dos vías. Contención de costos, de manera que impedamos la inflación que se puede apreciar, digamos, en el mundo privado, en la relación ISAPRE clínica. Nosotros esa relación inflacionaria no la queremos, tenemos formas, herramientas para evitarla, las vamos a utilizar, y por otro lado, que estas herramientas incentiven, digamos, a resoluciones globales, integrales, y no a el concepto de fee for service o prestaciones sueltas, digamos, que son del todo inconvenientes para estos dos objetivos. Entonces, eso es un cambio importante que está contenido también en este proyecto y en esta legislatura. Eh, las coberturas son importantes. También la ley establece, ¿cierto?, que las condiciones de la licitación, y en esa licitación lo principal que las compañías tienen que ofrecer es un posible valor de la prima comunitaria, ¿no? Pero eso también exige una cobertura ofertada de los ambulatorios hospitalarios, o sea, cuánto va a ser la cobertura y cómo se va a financiar esa cobertura, ¿no? Yo, como señalaba antes, aspiramos a una cobertura, ¿cierto?, del 65% en promedio. Pensamos que puede variar entre los ambulatorios y los hospitalarios, y la forma de financiar eso va a ser, si ustedes quieren, para que lo entendamos claramente, tripartita, ¿no? Lo que FONASA pone hoy día en la MLE, que nosotros llamamos FAM, que es ¿cierto?, facturación por atención médica, que es el subsidio que FONASA entrega en cualquier prestación de la MLE. Entonces, como decía antes, seguirá siendo el mismo. Esa es una parte. Una segunda parte, que es el seguro nuevo, el seguro complementario financiero, que cubre una parte del copago, y habrá una parte eventualmente, ¿cierto?, de las personas que será menor que la que es hoy cuando las personas usan la MLE que está vigente, ¿cierto? Hay una parte catastrófica que fue pensada para entrar en vigor el tercer año. Esto tiene una explicación, pero que es básicamente la dificultad para tarificar la parte catastrófica sin evidencia previa, ¿no? Por la forma en que está estudiado y que está pensado el arancel y la forma de cubrir, es muy probable que la parte catastrófica sea menor, ¿no? No lo podemos asegurar sin evidencia empírica, y esa parte está menos analizada, y por lo tanto lo que se va a hacer es esperar que pasen 2 años, digamos, y al tercero incorporarlo en la póliza. Bueno, estas compañías
que van a estar en convenio con FONASA. FONASA entonces va a tener ahora convenio hacia las dos partes, convenio hacia las clínicas. Ustedes saben que FONASA ya sostiene convenios con el 98% de las clínicas existentes en Chile. Todas esas clínicas tienen convenios para la MLE y también para la compra directa que realiza FONASA, ¿cierto? Obligado por varias normativas, o la más conocida de ellas es el segundo prestador, pero del segundo prestador GES. Y entonces eso, digámoslo así, no es un problema, eso está más o menos, ¿cierto? En curso, se usa hace muchos años y está ahí. La parte nueva sería este convenio ahora hacia este otro lado, que es la cobertura financiera con estos aseguradores, ¿no? Esto ocurriría en base a una licitación pública y hay una serie de normas ahí que tienen que ver con la posibilidad de que se declare desierta, cómo se fijan los plazos, los trámites que hay que hacer. Créanme que es un harto trabajo todo esto, pero también hay que decir que FONASA tiene una gran experiencia en licitaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy día hay una licitación que está en la Contraloría General de la República para disminución de listas de espera por problemas auge y no auge en clínicas, por un monto de más allá de 200.000 millones de pesos, ¿no? Para 3 años, ¿no? Lo pongo como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de el volumen de importancia de las licitaciones que hace FONASA y también de la experiencia que tiene en estos temas, ¿no? Aquí está lo que señalaba también en la parte jurídica, que tiene que ver con la continuidad de cobertura, la continuidad de GES, la continuidad de la sentencia y de la CAE, que ya explicaba, ¿cierto? Que tiene que ver con poder hacerse cargo en el caso ya de quiebra de un ISAPRE o de insolvencia, ¿cierto? En cuyo caso las personas beneficiarias pasan a FONASA, los beneficiarios de ISAPRE, y que nosotros en esta ley quedó establecido de que ¿cierto? Sin mayor trámite, daríamos continuidad a estos tipos de tratamientos. Luego, y creo que esto es lo último, ¿sí? Tiene que ver con, no, perdón, no es lo último, es lo último de la parte de la ley, del punto 3 que señalaba, me falta el punto 4 todavía, pero lo que aquí hay en la ley, se establecieron estos artículos transitorios para asegurar una presentación de cambios o de leyes en octubre, ¿no? De hecho, dice el 1 de octubre tienen que presentarse al Congreso un conjunto de leyes que profundicen principios de seguridad social, que fortalezcan a FONASA y a la Superintendencia de Salud. Se menciona el tema de las preexistencias en ISAPRE, la discriminación por edad y sexo, ¿no? Queda así abierto, ¿sí? Pero se entiende que llaman esos articulados a la presentación de reformas de estos aspectos tan importantes, digamos, de la seguridad social. De hecho, hay que decirlo, digamos, en la discusión parlamentaria se produjo un debate sobre esto, respecto a si esta era una ley corta o no era una ley corta, y si en esta ley que se estaba discutiendo era la oportunidad de hacer una reforma mayor al tema del financiamiento del aseguramiento, ¿no? Se estableció finalmente que no era en esta ley corta lo que eso producía, lo que debía producirse, y que los objetivos eran referidos a la crisis actual. Sin embargo, ¿cierto? Hay elementos muy relevantes como esta modalidad incluso, ¿cierto? Que ya también puede ser un cambio, digamos, de nuestra actual seguridad social de salud. Y miren, después de esto nosotros en paralelo hemos hecho estudios, ¿no? De la factibilidad de esto, porque ustedes se preguntarán, no sé, puede ser que si los seguros van a estar dispuestos a cooperar con primas relativamente de bajo precio, ¿cierto? Que sean capaces de cubrir por la población objetivo, ¿por qué lo harían, digamos, no? Entonces, nosotros hemos hecho análisis importantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una encuesta que hemos hecho a personas de FONASA y que le hemos preguntado, ¿cierto?, a personas que estarían o no estarían en la MSC, ¿no?
Y entonces en la línea, en el gráfico de línea, por ejemplo, se ve que no son los adultos mayores, las personas de mayor edad, ¿cierto?, las que tienen más interés, sino que son las personas jóvenes las que tienen más interés en adherirse a la MSC. ¿Mm? Y en la parte izquierda, a la derecha, las barras, también se establece que no hay una diferencia significativa entre la posibilidad o la manifestación de deseo de adherir a la MSC respecto de enfermedades crónicas. O sea, los enfermos crónicos y los no enfermos crónicos tienen el mismo interés de adherir a la modalidad. A mayor abundamiento, ya este es un estudio bastante detallado, no es el momento ahora en que lo quisiera presentar, pero elegí estas pocas slides donde, por ejemplo, acá ya hay una graduación de estado de salud respecto de si le interesa o no le interesa estar en la MSC, y también, esto lo hemos comprobado estadísticamente, con test estadístico me refiero, tampoco hay diferencias significativas, y al lado derecho incluso en la utilización y el gasto, cuando uno considera personas que cuánto gastan hoy día en la MLE, ¿cierto?, subsidiados por FONASA, tampoco hay diferencia entre los que adherirían y los que no adherirían la modalidad de cobertura complementaria. Por lo tanto, a eso tenemos cierta confianza. Por el lado de los oferentes, ciertamente existe un desarrollo importante de estas compañías, hay una treintena de ellas existentes ya. Ninguna ofrece una póliza como la que nosotros queremos y las condiciones que nosotros estamos planteando. Sin embargo, ellos han manifestado interés ya a nivel público, digamos, también sobre participar, digamos, en las licitaciones que se hagan, digamos, ¿no? Hay que tener claro, y no, que es evidente, ¿cierto?, que FONASA, al tener, ¿cierto?, la cantidad de personas y cotizantes con que cuenta, puede no solamente ser atractivo para presentar, ¿cierto?, ofertas, sino que también lograr que esas ofertas cumplan las condiciones que nosotros estamos pidiendo, como prima plana, como no discriminación por preexistencia, ¿cierto?, y un precio razonable respecto de los ingresos de los cotizantes. Lo último que quiero comentar es que efectivamente nosotros pudiéramos entender esta política pública también como una mirada de transición, ¿no? Porque nosotros cuando la diseñamos teníamos estas condiciones que les planteé al comienzo, ¿cierto? Una realidad, responder a una situación concreta, pero también, y muy importante, no meternos en callejones sin salida. Y esto lo digo porque no meternos en lugares donde después no podamos seguir avanzando hacia lo que es realmente el programa, ¿cierto? Porque el programa nuestro de gobierno, ¿cierto?, sostiene que debemos avanzar a una mancomunación completa de los recursos de salud, hacia un fondo universal, ¿cierto? Y entonces cualquier cosa que nosotros hiciéramos no debe impedir ese trance. Eh, Nosotros siempre hemos pensado que un Fondo Universal de Salud o un modelo de sistema de salud del tipo Seguro Nacional de Salud, ¿cierto? Eh, es un arreglo institucional que tiene, por supuesto, los fondos de seguridad social y fiscales, ¿cierto?, Eh, mancomunados en una sola mano, en un solo organismo, entonces un ejercicio pleno de la solidaridad y hay que decirlo, y con un nivel de eficiencia también potencial total, pero también en la medida que el financiamiento público avance en el fortalecimiento de las redes públicas, donde faltan recursos, donde históricamente el sistema ha estado subfinanciado, íbamos a tener que contar con un proceso de transición de seguros complementarios. De hecho, ahí se plantea en el programa, ¿cierto?, que eso también hubiese sido un espacio de participación para las propias ISAPRES, saliendo de la seguridad social y pasando al aseguramiento complementario de segundo piso o como se le llame, ¿no? Eh, entonces, esta política que nosotros hemos generado a través de esta ley responde también de alguna manera a estos lineamientos, ¿ah?, como parece evidente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros
seguimos avanzando en ese sentido en los distintos aspectos de la función de financiamiento que le corresponden a FONASA, de alguna manera concentrar, ¿cierto? En perspectiva, en esa perspectiva. Entonces aquí simplemente establecer cuáles son los alineamientos que existen respecto de esta política, respecto de seguir profundizando esta visión del financiamiento universal, ¿no? Eh, y si me dejan comentar lo último es que acá hay dos principios de equidad que me parece importante que no sean vulnerados, ¿no? Y que me parece importante señalar, que se refiere a la equidad existente en Chile, ¿no? Primero, la equidad existente en Chile hay que analizarla en el conjunto del sistema de salud y no solo en FONASA, sino que hay que considerar el total. Esta medida, en la medida que vaya funcionando, va disminuyendo la inequidad, digamos, del conjunto del sistema, ¿no? Pero hay dos componentes más relevantes, ¿no? Que uno es la equidad en el financiamiento, que ya he insistido bastante y le he explicado, ¿cierto? Que no aportamos más ni al grupo D o al grupo C o a los que tengan MSC respecto de los grupos menos privilegiados del FONASA, conservando ese principio de equidad del fondo. Y lo otro, no menos relevante, que hay un principio de equidad en el acceso que siempre ha existido en el sector público y en el Fondo Nacional de Salud, que es la existencia de la modalidad de atención institucional, que si ustedes quieren, y para graficarlo de manera simple, las personas ingresan en una fila única, en fila, ¿no? Nadie se salta la fila en la MAI. Este es un principio de equidad en el acceso vital que siempre ha tenido el sistema de salud y que con esta política no se altera en lo más mínimo, ¿no? Por supuesto, sigue existiendo la MLE, que existe desde el año 1968, ¿no? Y habrá que meterle mano, habrá que perfeccionarla, hacerla más sanitaria, más equitativa, ¿cierto? Pero no es esta política la que acentúe situaciones de inequidad. Eh, Aquí me quedo, Mario, muchas gracias y disponible para preguntas. Muy bien, Camilo, muchas gracias a ti por el esfuerzo de síntesis, ¿ah? Está compleja la cosa. Aquí en el chat puedes dejar de compartir para que podamos vernos ahí. Hay algunos aplausos aquí en los asistentes, las asistentes. Eh, el esfuerzo de síntesis, decía yo, que has hecho para dar los principales elementos que conforman esta nueva modalidad de atención dentro de la libertad de elección del FONASA, ¿no? Y digo, se plantea un desafío para ustedes como institución porque hay que hacer mucho esfuerzo. Aquí las personas que estamos, pues dado que algunos nombres conozco, somos gente que estamos más o menos enteradas, ¿no? Bueno, y aún así el chat tiene muchas preguntas, ¿no? Yo me imagino que las personas comunes y corrientes eh, que no están tan enteradas de las partes más técnicas, ¿no es cierto?, van a tener aún más dudas una vez que la ley entre en régimen y las personas puedan optar por esta nueva modalidad. Yo te propongo lo siguiente, te voy a hacer una serie de preguntas que tienen que ver, estaban en el chat, que tienen que ver con la cosa más operativa, respecto de la modalidad nueva, ¿no es cierto?, y cómo funciona y algunas otras preguntas, en un segundo bloque, unas preguntas más de fondo que tienen que ver con el sistema de aseguramiento de la salud en Chile y su proyección futura, ¿no? Respecto de las preguntas más concretas, ¿no es cierto? Se preguntan algunos de los y algunas de las asistentes que la población de jubilados y jubiladas si va a tener acceso a esta nueva modalidad si estos seguros complementarios que se van a ofertar van a ser varios tipos con distintas coberturas, digamos, o sea, van a haber distintas primas, ¿no? Eh, si esto de que hay un arancel nuevo, un arancel propio para esta modalidad, implica que cuáles son las nuevas prestaciones que hoy día no están en el arancel FONASA que serían incorporadas. Yo agrego a eso si esto es agregar el famoso arancel ISAPRE, ¿no?
que tienen específicamente para las ISAPRE, existe específicamente para las ISAPRE. Eh, y por otra parte, alguien preguntaba por ahí, eh, ¿cuántas cotizaciones se le van a necesitar en FONASA? ¿Cuántos meses de cotización en FONASA se le van a necesitar para poder empezar a usar voluntariamente esta modalidad? Eh, yo diría que hasta por ahí la dejo, esta primera ronda de preguntas relacionadas con la cosa más operativa. Muy bien, gracias Mario. Em, sí, lo primero pienso que es sobre la persona jubilada, ¿no? Ujú, Sí. Em, todos los cotizantes pueden acceder a la modalidad. ¿M? Eh, ciertamente hay un grupo de personas jubiladas que no cotizan, ¿no? Por ley, ¿no? Entonces no accederían, digamos, en la medida que no cotizan. Ahora, eh, esto también tiene una relación con el grupo de FONASA en que se encuentren. ¿M? Si los jubilados tienen que estar, en ese caso, en el grupo A, ¿sí? Todos los jubilados que cotizan están en los grupos B, C y D, aunque coticen muy poco, digamos, tienen derecho a la modalidad, ¿no? También tendrían derecho a la movilidad si son cargas de otro cotizante, ¿cierto? Ya. Eso por una parte. Después las coberturas de las primas, no, lo que hemos buscado es que las coberturas de las primas sean uniformes. O sea, va a haber un solo valor de la prima y una sola cobertura financiera. El valor, y eso lo determinará la licitación. Nosotros hemos hecho estimaciones, ¿cierto? Hemos dado en distintas cifras, ¿no? Eh, y tanto de la cobertura financiera como de las primas. Evidentemente, a mayor cobertura financiera, mayor prima, ¿no? Pero esto se tiene que producir en la licitación. Nosotros en la licitación vamos a entregar los antecedentes pertinentes para que estos oferentes entreguen una cifra, ¿no? Eh, luego, el arancel nuevo. El arancel nuevo es, lo que varía en la forma de valorizar los precios. Las prestaciones son las mismas que la modalidad de libre elección. Ahora, lo que yo decía es que ciertamente la ley abre el espacio para aceptar un grupo de prestaciones nuevas con pertinencia sanitaria. Siempre ha habido una discusión histórica de las prestaciones que no están aranceladas, ¿cierto? Nosotros en esos análisis que los hacemos permanentemente, porque recibimos solicitudes anuales al respecto, y entonces se discuten todos los años, y se incorporan algunas, de hecho, cada año. Eh, el mismo ejercicio se ha hecho de manera más masiva, de modo que hemos visto, ¿cierto?, que muchas de esas prestaciones son redundantes, son repeticiones de otras, o a veces son que se hacen con una tecnología distinta, o son fases de la misma, pero entonces hay mucho código que se presenta como tal que es redundante, que no, pero hay algunos que sí, ¿no? Entonces, eso que no es más de un centenar, de un total más o menos de 3.000 códigos que tiene la modalidad de libre elección, ¿cierto? Que se incorporarían como nuevos. Pero en realidad, porque están en la práctica clínica, ¿cierto? Del sistema, ¿no? No es exclusivo de las ISAPRES, ¿ah? No es exclusivo de las clínicas privadas tampoco. Se hacen en el sector público también y son prestaciones que completan, digamos, el listado de la modalidad de libre elección. Como decía, la variación está entonces el vector o en la columna, ¿cierto?, del precio, que sobre todo en los hospitalarios tiende a reconocer, ¿cierto?, costos que no están incorporados en general en los aranceles de la AML, ¿no? Y, y que por lo tanto generan unas coberturas muy bajas de prestaciones hospitalarias, en particular cuando no son PAP, ¿no?
¿Cuántos meses de cotización? Bueno, hay unas reglas que señalábamos, ¿cierto? Creo que son 12 meses de cotización previa, en algunas condiciones 6 meses, ¿sí? Eh, Estas son reglas habituales que si no estuvieran ahí, estarían en la base de licitación o estarían en los contratos de las propias compañías con las personas, digamos, ¿no? No revisten mayor novedad, ¿no? Eh, Eso, Mario. Vale, muchas gracias. Hay alguien que preguntaba dónde se puede encontrar esta información. Bueno, lo que corresponde al Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Regional Valparaíso está siendo grabada esta sesión y el video va a ser puesto en la red para que ustedes lo puedan difundir, utilizar y remirar todas las veces que ustedes quieran, ¿no? Ahora, entrando ya un poquito más a las preguntas más de fondo desde el punto de vista de seguridad social en salud y para respetar el tiempo, porque vamos a terminar máximo a las 20:30 horas. Eh, es verdad que tú en tu última parte eh, nos señalas, ¿no es cierto?, que efectivamente el principio de equidad, que es muy importante para un seguro público, pareciera ver, pareciera que con esta nueva modalidad no se afecta, ¿no? Y pudiendo estar de acuerdo o no con aquello, eh, la, lo que sí tenemos que dejar en claro, creo yo, que estamos circunscribiendo la conversación hoy día, que esta es una modalidad que se crea dentro de una matriz inequitativa, porque estamos hablando de una nueva modalidad para la gente que puede pagar, ¿no? Poco o mucho, ¿no? De hecho, uno de los asistentes dice que ese gráfico que tú mostrabas respecto a tener la intención de usar o no usar esta nueva modalidad, no era tener la intención, era ver por eso que la gente más adulta parecía como no tan interesada, porque seguramente eso significa pagar más una prima que hoy día no se paga, ¿no es cierto? Y que obviamente la población adulta mayor tiene menos ingresos y menos posibilidades, y por eso que hay tanta población adulta mayor, el 95% de los adultos mayores está en el seguro público, ¿no? Entonces, es cierto esto, ¿no? Que la equidad dentro de la MAIN no se ve afectada y no hay plata del fondo público que pase a reforzar la modalidad de libre elección. No obstante, estamos en una discusión que tiene que ver solamente con la parte de la población que no es menor, pero tampoco es la mayoría que puede pagar un seguro complementario extra o que puede rascarse el presupuesto familiar para dar salida a una, para saltarse justamente esas listas de espera que están en la MAI, ¿no es cierto? Y que como tú dices es una fila única, salvo excepciones, ¿no es cierto? La gente se puede salvar, pero normalmente no se salta la lista de espera y está allí, pero que sabemos que justamente la libre elección, ya sea a través de FONASA o en la existente en el sistema ISAPRE, es eso justamente, poder saltarse las listas de espera que tendría que vivirse en el sector público. Dicho esto, lo que yo te quería preguntar es una pregunta que hace uno de los asistentes, ¿hasta qué punto era verdad que existía un riesgo de colapso del sistema de salud chileno en su conjunto si no se solucionaba el tema de las ISAPRE? Y por otra parte, puesta esta solución, eh, y aprovechando que tú tienes gran experiencia internacional, configurada este nuevo escenario, ¿a qué país, a qué sistemas de seguridad social nos estamos pareciendo más ahora? ¿No? En donde el seguro público está como intermediador de los seguros de segundo piso, ¿no? ¿Qué otro país ha ensayado esta modalidad y por lo tanto hacia dónde nos estamos pareciendo? Y en el desafío que tú estás planteando para tu institución, y ojalá también sea para el sistema social chileno, es decir, no queremos que esta nueva modalidad sea un obstáculo para lograr lo planteado en el programa de gobierno, que sabemos que apunta hacia un fondo mancomunado solidario y un seguro único de salud. Eh, Me pregunto yo, eh, a quién nos queremos parecer? ¿No? Porque
porque puede ser que el camino sea parecerse más a sistemas como el alemán, ¿no es cierto?, en donde sí hay muchos aseguradores, pero son todos de carácter público, o nos queremos parecer más a países como los Países Bajos, ¿no es cierto?, en donde sí existen múltiples seguros, pero hay seguros privados con fines de lucro, sin fines de lucro. ¿Hacia dónde estamos mirando, ¿no? Un poco para imaginarnos cuál va a ser el proyecto de ley que va a ser presentado en octubre, ¿no? Eh, Sí. Te voy a eh, pedir que me contestes esas inquietudes que van por ese lado y después le voy a dar la palabra a los asistentes que están levantando la mano, ¿vale? Ah, Mario, mira, yo sobre los primeros puntos respecto de la equidad, ¿cierto? Y la MLE. No, mira, yo simplemente lo que trato de señalar es que eh, esta modalidad no produce más inequidad de la que ya existía, ¿no? Porque la MLE, que no la creamos nosotros, existe. Y existe hace mucho tiempo y hay distintas visiones de ella, pero el problema sería entonces la MLE y no, digamos, esta política, digamos, ¿no? Por ahora nos ha servido, y esta es la segunda parte, ¿cierto?, de la respuesta, para enfocarse en aquello donde nosotros estábamos viendo el problema. Por eso que yo señalaba al principio. Si a mí me hubieran preguntado ¿cierto?, en abril de 2022 si íbamos a hacer esto, no estaba en ninguna, ¿cierto?, en ningún programa, en ninguna cancha, nada. Pero por una parte, encontramos una situación de crisis y generamos una política pública para solucionarla y está enfocada entonces en esa población objetivo. O sea, no es que nosotros buscamos que fueran las personas de ISAPRES a una política pública, sino que ahí se estaba produciendo el problema, allí era donde había que apuntar. Lo importante era que eso no afectara a las otras personas y creemos que esto está diseñado de esa manera, ¿cierto? A las personas del grupo A, del grupo B, ¿cierto? A los adultos mayores, a las personas que no tienen ingresos. E incluso también había un componente de ese que no mencioné antes, que es que esto consideró también las listas de espera que se estaban produciendo, ¿cierto? Y que también había un componente de demanda que se podía producir hacia el sector público que no podíamos empezar a derivar, sino que más bien que las personas siguieran contenidas, digamos, atendiéndose donde estaban, allí donde hay oferta, ¿no? Eh, Ahora, eh, dicho eso, y esto es mi hipótesis, porque no la podemos demostrar ahora, ¿cierto? Pero creo que este mecanismo, considerado un antes y un después, ¿sí?, en la medida que las personas pasan de ISAPRE a FONASA a utilizar este mecanismo, el sistema completo chileno va a ser más equitativo de lo que era antes. Y eso te lo demostraré, Mario, en unos años más, no sé, en un periodo más adelante donde podamos ir viendo estos datos, ¿no? Pero a mí me parece evidente porque ya vemos que se produce solidaridad. O sea, la gente viene al fondo, aporta el 7%, converge a la utilización de los que están en el fondo y se produce un aporte neto, ¿sí? Ahora, ciertamente hemos tenido una migración hasta ahora más sana, relativamente más joven. Cuando venga una migración un tanto distinta, esto se va a ir compensando, hay que ir viendo, pero evidentemente que eso va a ser solventado entonces por el seguro complementario, no por el fondo, ¿sí? Entonces, creo que me parece que hay una ganancia sustantiva ahí en términos financieros, ¿eh? Y de solidaridad financiera en el sentido del asegurador y del conjunto del pool de riesgos que tiene el fondo público, digamos, ¿no? Luego, respecto de la pregunta de si había riesgo o no de colapso, eh, la verdad las cosas es que yo, esto ha estado sujeto a discusión, ¿cierto? Amplia, nadie tiene una bolita de cristal. Lo que yo pienso es que había que estar preparado para todos los escenarios, ¿no? Y por eso que a nosotros nos parecía muy importante que esta modalidad se pusiera
lo antes posible en funcionamiento, ¿no? Eh, Pienso que de principio hay una separación, así como hay una separación entre la MAI y la MLE, y no es lo mismo decir voy al FONASA y decir voy al hospital directamente o voy al consultorio. También hay una separación entre la ISAPRE y los prestadores, que es evidente, que los que estamos acá la sabemos. Que hubo mucha propaganda, ¿cierto?, la crisis de unos era la crisis de otros, de los otros. Y no necesariamente es así. Hay una diferencia. Hay una participación también de FONASA en la sostenibilidad financiera bastante relevante, reconocido por las propias clínicas. FONASA ya financia las clínicas en un 40%, ¿no? O sea, es una dinámica que está teñido por el tema político y sin duda es un tema importante, la magnitud de la crisis, pero yo creo que había distintas alternativas de manejo y se optó por la que conocemos, ¿no? Y tercero, sobre hacia dónde avanzamos, nosotros siempre tenemos, en las discusiones de reforma, justamente tenemos en vista casos de países que han desarrollado estas experiencias previamente, porque siempre en estos temas no vale la pena inventar la rueda, ¿no? Y nosotros en este caso hemos tenido un país de referencia, ¿eh?, que es Francia. Francia es un seguro público no único, pero toda la gente está asegurada, pero son 2 o 3 seguros públicos que tienen a todos los beneficiarios. Y por decisión de política, los franceses cubren no el 100% en general, en promedio, de los pagos públicamente, sino que cerca del 80-90%. Y en el margen se ha generado un aseguramiento complementario financiero muy parecido a lo que nosotros hemos planteado, que no tiene una injerencia con los prestadores, que es simplemente un seguro financiero para que la prestación sea gratis, ¿eh? O sea, y entonces eso ha provocado que hoy día cerca del 95% de los franceses tienen un seguro de esos complementarios. Sin embargo, como en el margen, ese seguro complementario tiene un impacto en el conjunto del gasto en salud muy pequeño, ¿eh?, cerca del 5 o 7%. Esto implica que Francia, en este momento, es, si no el que más, el segundo o el tercero que tiene mayor protección financiera o los gastos de bolsillo más bajos en el mundo, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos en este caso, ¿no? ¿Hacia dónde avanzamos? Bueno, lo hemos dicho, ¿no? O sea, los países que tienen seguros universales de salud, como Canadá, ¿cierto? Son también en variaciones que se dan en algunos otros países, como España, que formalmente España tiene un Servicio Nacional de Salud, pero hay variaciones entre el sur y el norte, de los distintos tipos de esquemas. Algunos pueden parecerse más a un seguro universal de salud y otros más a un servicio nacional de salud, ¿cierto? Para ponerlo en blanco y negro, Cataluña versus, ¿cómo se llama? Tú me ayudas. Al sur, Málaga, ¿no? ¿Cómo se llama Andalucía. la comuna? Andalucía, ¿no? Para ser más claro. Cataluña versus Andalucía, ¿no? Son diferentes, ¿no? También hay... Pero en esto, a lo que nosotros siempre nos ha llamado más la atención son los procesos de transición, ¿no? Cómo se ha transitado esos modelos. Entonces, por ejemplo, cuando hemos resaltado a Corea del Sur, no lo resaltamos tanto porque no tenemos ningún parecido cultural, ni mucho menos, ¿cierto? Sino que lo resaltamos por el proceso de transición, ¿no? Porque Corea tenía 300 aseguradores, cajas de enfermedad, ¿no? Y cambió de 300 a uno solo en 10 años, ¿no? Entonces es un proceso que es interesante, ¿no? O más cerca que nosotros, Uruguay, ¿no? Uruguay desde 2005, en la reforma de 2008, ¿cierto? Pasó de 30 mutuales que manejaban los recursos a un FONASA, a un solo fondo, ¿no? Y lo hizo muy rápido, o sea, lo hizo en un año, 2 años, ¿no? Entonces, nos interesan los casos por eso que es interesante también el caso de Sudáfrica, el caso de Australia, el caso de Indonesia,
que son países que han transitado de sistemas bismarckianos, algunos que se han privatizado y después, ¿cierto?, confluyen a seguros únicos, ¿no? Y está toda la experiencia también de todo lo que es la Europa en desarrollo intermedio, llamémoslo así, los que están, ¿cierto?, ex países socialistas como Estonia, Polonia, que también han transitado a fondos únicos, ¿no? Eh, entonces, eso es lo interesante, diría yo, porque la otra alternativa, esa alternativa a la alemana, a la holandesa, que existen solo en Alemania y Holanda, requiere unos esfuerzos mucho mayores que estos otros procesos que son más diáfanos y más ajustados a las realidades de cada país, ¿no? En Holanda y en Alemania existen sistemas de competencia, ¿cierto? Regulada, pero competencia de mercado al fin, que son muy complejas, ¿no? Porque requieren capacidad institucional y de regulación muy altas, digamos, que son muy difíciles de equiparar. Entonces, a veces se usan también en la dinámica de la prensa, las discusiones de estas cosas. Estos modelos se usan un poco sin saber muy bien de lo que se está hablando, ¿no? Porque se usan propagandísticamente. Por ejemplo, en el caso de Holanda, que he escuchado muchas veces publicar o escuchar a personas que dicen que el modelo privado de competencia por regulada, pero eso no es así. En Holanda hay solo un hospital público y los seguros que participan en el modelo son todos públicos, son cajas públicas, ¿no? Lo que pasa es que en el 2006 en Holanda hubo una reforma de la legislación laboral que llevó los contratos públicos de los trabajadores a contratos privados. Y eso es que todo el mundo se confunde y piensa que esa fue la privatización. Por supuesto, es una reforma muy importante y puede ser criticada o no, pero no es lo mismo eso que decir que el sistema holandés es privado, porque no lo es. El sistema alemán menos, no es un sistema privado, un sistema público y con tremendas regulaciones. Y que además, si uno compara finalmente Francia con Alemania, sistemas de bismarckianos, pero organizados distintos, uno con competencia, tratando de fomentar una competencia de mercado, el otro con principios de seguridad social, digamos que resultados de salud, e incluso financieros como los que acabo de señalar, yo diría que no hay grandes diferencias, ¿no? O Japón también, que es un sistema de seguridad social con experiencia como la francesa. En fin, pienso que son importantes las experiencias, tenemos esto en mente. Francia fue muy importante en la elaboración de este proyecto en particular, pero son muy interesantes los procesos, digamos, de cambio que se producen en distintas situaciones. Gracias, Camilo. Mira, te tengo que preguntar. Hay dos personas que tienen levantada la mano, pero tú tienes, nos pediste que fuéramos rigurosos en el término, entonces te lo dejo a tu criterio. ¿Le damos la palabra o no le damos la palabra? O sea, lo lamento, pero muchísimo. Ojalá me puedan entender, pero estamos en plena formulación presupuestaria del 2025 Vale, y tengo que dejarlos a las 8:30 sí o sí. ya. Bueno, entonces yo les pido disculpas a Juan Luis Villarroel y a Juanita Fernández Álamos por Ahora no poder darle ofrezco, el espacio. Mario, responderlas después por escrito, ¿sí? No hay Ya problema. pues, ya pues. Aquí están en el chat, haremos las conexiones para que las puedan responder a las inquietudes que son interesantes y que están puestas aquí. Bueno, Camilo, una vez más, muchas gracias por eh, eh, a- haber, haberte dado este tiempo para compartir información y para compartir puntos de vista. Se nos viene un año bastante movido para todos y todas las que estamos interesados en seguridad social, en salud, porque seguramente vamos a retomar antiguas conversaciones y discusiones, ¿no es cierto? Y cuando digo antiguas no me estoy refiriendo a los últimos 20 años, sino a los últimos 50 años, y que ojalá nos lleven por el camino que deseamos, los que estamos interesados en mantener la seguridad social como un baluarte para toda la población chilena. Agradezco también a todos y todas las que han asistido a este conversatorio. Espero que sí, si no, vamos a mandar el link a todos los asistentes respecto de dónde va a quedar localizado este video para que ustedes lo puedan remirar, lo puedan difundir y que empecemos a conversar aún más respecto a estos temas.
Sin más, a no ser que la jefatura quiera decir algo más, si no, lo dejamos hasta aquí. Y nuevamente, gracias Camilo, nos estamos encontrando por allí. Buenas noches. Gracias a Muchas ustedes. Buenas noches a todos. gracias. Chao, chao. Chao, gracias Buen fin de Camilo, que estés semana muy a bien. todos. Buen fin de... Chao, chao. Hasta el próximo conversatorio. Chao, chao.